Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Vamos a leer verso 6 del capítulo 4 y verso 7. ¿Cómo es que dice? Vamos a leerlo bien. Colóqueme otra vez el verso, eso. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te señorearás de él. Pueden sentarse, sean tan amables. Estamos estudiando una serie que se llaman ¿cómo? Doctrinas fundamentales. Entonces, ya estudiamos la doctrina de Dios, doctrina de la gracia, doctrina de la fe. Hoy vamos a estudiar la doctrina del pecado. La palabra pecado por primera vez en la Biblia aparece en el capítulo 4, el verso 7 del libro del Génesis. ¿Qué es pecado? Bueno, usted lo va a encontrar bien explicadito, carta a los Romanos, capítulo 7, verso 7. El pecado es simplemente la infracción a la ley. Antes de que hubiera ley, había pecado en el mundo, pero no se conocía como pecado porque la ley todavía no había fijado una posición con respecto a esa conducta o a esos comportamientos. Razones entonces por las cuales muchos hacen preguntas tales como: ¿por qué es malo tener varias mujeres si los hombres del primer siglo, de los primeros días sobre la tierra, tuvieron varias mujeres? El mismo Abraham, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué hoy es pecado? Bueno, es que cuando Abraham existió no había ley. ¿Por qué hoy es malo ante la ley y malo ante Dios el tener sexo con las hijas o con los hijos, o los hermanos con las hermanas? Le llaman pecado de incesto, ¿cierto? ¿Por qué? Si en el principio no era así. Recuerde que la reproducción humana comienza con Adán y Eva, y según el capítulo 5, entre sus hermanos se reproducían y no había ninguna ley. Como no había ninguna ley, entonces no era pecado, porque no existía una ley que dijera que era pecado. Les coloco un ejemplo. Hace aproximadamente un mes salió una ley en Estados Unidos con relación a un estado donde las personas conducían manipulando el celular, ¿sí? Y nadie les podía decir nada, pero llegaron a la conclusión de que eso ha generado muchos accidentes, y entonces ahorita hay una ley que el que manipula el celular cuando va conduciendo lo sancionan económicamente y le quitan puntos en el pase. Pero hace 30 días no había ese problema. Una vez que apareció esa ley, entonces ya es una infracción, y el que cometa la infracción es sancionado. Así también fue el pecado. Recuerden que el primer pecado
se origina en el cielo, según Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 8. El pecado tiene su origen allá, no porque Dios haya hecho el pecado. Creo que esta semana hubo una pregunta con respecto a eso. ¿Sí fue esta semana? Sobre el pastor responde. Resulta que algunos piensan pues que el pecado, Dios es el creador del pecado, Dios es el creador de Satanás. Y no, Dios no hizo a Satanás, tampoco hizo el pecado. Dios creó ángeles con libre albedrío, como creó al hombre con libre albedrío. Entonces un día un ángel, que era el sello de la perfección, se le subieron los humos. Él sabía que no hay sino un solo Dios y que no admite coexistencia, que Él es único, que Él no da su gloria a otro, que Él es antes de todo y después de todo, que Él no es dependiente, Él es autosuficiente. Entonces un día ese ángel dijo, bueno, yo quiero ser como Dios. Léalo en el libro de Ezequiel. Subiré a lo alto, ¿cierto? Y voy a organizar allí el trono al lado del trono de Dios, y voy a ser semejante al Altísimo. Esa soberbia de ser quien no era fue lo que hizo que Dios tomara la decisión de deshacerse de él en el cielo. Y el diablo ha sido arrojado a la tierra y ha causado un gran daño en el mundo. Por eso Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, él dice que la lucha de los cristianos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Una vez que Satanás es arrojado, es despedido, es destituido, pues según Apocalipsis 12 alcanzó a arrastrar la tercera parte de esas estrellas llamadas ángeles y ha generado un caos en el mundo. Alguien escribió y dijo que si los demonios se vieran, toldarían el sol. Según Pablo en la carta a los Efesios habla de una jerarquía: principados, potestades, gobernadores y huestes. Hay unos de ellos que a causa de su terrible accionar están reservados en el abismo de la oscuridad, reservados para el día que se dará después que la iglesia se vaya, cuando una piedra caerá y abrirá un enorme agujero de donde van a salir unos demonios a maneras de ranas que van a hacer daño a la humanidad. El poder de aquellos hoy está limitado a causa de su terrible accionar, pero una vez que la iglesia se vaya, las cosas para el mundo van a ser más graves. Hoy hay espíritus que afectan el espacio, que estorban su oración, como el caso que menciona Daniel, cuando él oró a Dios y Dios le envió un mensajero, pero el príncipe de Persia se le opuso en el camino y el ángel de Dios luchó contra él 21 días, pero no pudo dominar a ese príncipe que estaba estorbando la respuesta divina. Entonces vino Miguel, príncipe de los ángeles, y lo combatió, y por eso el ángel pudo venir a decirle a Daniel: Daniel, varón muy amado, hubo una lucha de 21 días porque se opuso el príncipe de Persia
ahorita estoy aquí, pero tengo que volverme porque voy a luchar contra el príncipe de Grecia. Había otro demonio, un príncipe que controla determinados países, imperios, y no sabemos cómo se llamará el príncipe que controla Colombia. Yo lo llamaría el príncipe asesino y de la corrupción, que es lo que hay en este país, ¿cierto? Sí, yo creo que esos son los dos problemas más graves que tiene Colombia, es la violencia y la corrupción, ¿cierto? Entonces, ellos hacen ese trabajo allá estorbando que su oración tenga una respuesta en el momento que usted quiere, pero al final Dios hace lo que sea para que usted tenga la respuesta de Dios que necesita. Hay otros que han llegado a la tierra y entonces encontramos aquellas personas que no es mitología, es una realidad. A Julano lo está molestando el duende. ¿Han oído hablar del duende? ¿Sí? Y que lo ven y que les daña y les rompe la ropa y no les deja son ángeles caídos que hacen daño. Hay otros que se meten en la vida de los hombres y los descontrolan su personalidad, como es el caso de los endemoniados que menciona la Biblia, el endemoniado de Gadara, el gadareno, que era tan terrible el poder satánico que había en él, que no había hombre ni había manera de controlarlo, a tal estado que vivía en los sepulcros. ¿Ah? Hay otros que cayeron en los océanos y forman problemas serios. Uno de ellos, usted recordará que Jesús va con sus discípulos y hay una enorme tormenta. ¿Recuerdas? Entonces los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se ha levantado y les ha dicho: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Se levantó y reprendió la mar. ¿Y hubo qué? Una gran bonanza. Hubo paz otra vez. ¿Qué fue lo que sucedió aquella vez? Que Satanás sabía, ese demonio de los mares, sabía que si Jesús moría ahogado no había salvación para nadie, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Satanás dijo: si ahogo al Cristo, se pierde Carlos, y se pierde Olga, y se pierde Patricia, y se pierde Marta, y se pierde Álvaro, y se pierde Mercedes y Raimundo y todo el mundo. Pero Jesús es el Señor de la creación. Él tiene el control. Alaben al que tiene el control. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Pretender hacer posible nuestra condenación. Pero Jesús ha reprendido aquella fuerza del mal y ha cumplido su propósito, y hoy podemos decir, como dijo Pablo: Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Entonces, recuerde que el pecado se origina en el cielo, no porque Dios lo haya creado, sino porque Dios creó unas criaturas con capacidad decisoria, como creó al hombre con capacidad decisoria. Dios pudo hacer ángeles programados y pudo hacer hombres programados de tal forma que no tuvieran la mínima posibilidad de sentir algo con respecto a algo que le llamara la atención. Pero Él, en su sabiduría, le plació hacer seres inteligentes, con libre albedrío, con capacidad de tomar decisiones. ¿Ya? Entonces,
Ahí debe de quedar respuesta la pregunta de algunos: si Dios sabía todo y tiene el control de todo, ¿por qué no hizo como yo quiero? Bueno, primero porque Dios es soberano, y segundo porque Él no tenía una fábrica de muñecos. Él hizo seres inteligentes. ¿Ya? Ya en esa inteligencia, tanto los ángeles como los humanos hemos tomado decisiones que muchas veces son desacertadas y que traen unas consecuencias nefastas, como lo que le ha sucedido al mismo Satanás y su 30% que arrastró de aquellas criaturas que le hicieron de alguna manera huelga a Dios. El sindicato celestial le llamaría yo, como ocurre en algunas iglesias donde se reúnen algunos creyentes con firmas para ver cómo sacan al pastor. ¿Sí? ¿Ah? El golpe de estado. Eso fue lo que pensó aquel ángel, y desubicar a Dios del lugar donde nadie lo puede desubicar, porque siempre el Creador es primero que la criatura. Gloria a Dios. Una vez que el hombre está en la tierra, entonces ¿qué hace el diablo? Ese que fue despojado, que fue arrojado y que provocó un caos. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Provocó un caos universal. Una vez que Dios organiza, porque Dios, según Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. De ahí hacia atrás nadie sabe cuánto tiempo tiene la tierra. Y ahí la discusión acerca del eslabón perdido, de la investigación de los famosos científicos, el origen de todas las cosas, y todos los días van buscando, y entre más buscan más se pierden, porque el universo tiene un pasado sin fecha. ¿Escuchó? Sin fecha. Se puede contar la vida a partir del primer hombre, porque antes del primer hombre hubo una tierra, un universo que sufrió un caos, y que algunos juntamente conmigo pensamos que ese caos lo produjo Satanás el día que fue arrojado y cayó en la tierra. Que posiblemente muchas criaturas para ese entonces fueron consumidas, eliminadas, como es el cuento de los dinosaurios, que aunque algunos dicen que no es real, pues los antropólogos han descubierto, y también los arqueólogos han descubierto fósiles de criaturas inmensamente grandes que nosotros jamás hemos visto en ninguna parte. Yo tuve la oportunidad de ir a un lugar donde encontré, por ejemplo, el colmillo de un animal más grueso que la mano de un hombre. Lo vi con mis ojos, lo palpé con mis manos. Búsqueme una criatura hoy que tenga esa clase de dientes. Existió. Hoy ese lugar es un desierto. ¿Ya? Entonces Dios, después de que se presente ese caos, comienza a organizar todo. Y una vez que tiene todo organizado, crea al hombre. Y una vez que crea al hombre y a la mujer, les da una enseñanza interesante. De todo lo que hay aquí ustedes pueden comer, pero aquí hay un árbol que produce el fruto de la ciencia del bien y del mal. No vayan a comer de ese fruto, porque el día que de él coman van a morir. Eso me dice a mí que Dios estaba hablando con gente que consciente, que tenían capacidad para decidir. Pero ¿qué hizo Satanás? Afectó todos los sentidos, porque cuando llega el hombre a practicar el pecado, no es simplemente el hecho, es que
Él ha afectado todos los sentidos. Miren los sentidos que le afectó a la primera pareja. El oído, con que Dios os ha dicho. Los ojos, y vio el gusto que era agradable. Y fue y tomó el sentido del tacto. Él afectó todos los sentidos de la primera pareja para hacerlos pecar. Si Dios les había dicho que de todo podían, menos comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues es obvio que al desobedecer se comete una transgresión que se llama desobediencia. Ese es el primer pecado que aparece en la tierra, la desobediencia. Y de ahí se desprenden un sinnúmero de pecados, porque el hombre es insaciable en su manera de pecar. ¿Sí? Entonces, ya Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice que el pecado entró por un hombre, y ese pecado trajo unas consecuencias que nos afecta a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que hubo muchos hombres que murieron de Adán hasta Moisés sin haber cometido la misma transgresión de Adán. Cometieron otros pecados, consecuencia de un pecado, yo le llamaría hoy matriz u de un origen, y que el hombre se ha desbordado. Solamente basta con mirar el fenómeno de este tiempo, donde ya existen más de 120 pecados sexuales, todo en aras de el libre desarrollo de la personalidad. Y vendrán otros más, otros pecados más, que desembocarán en otras actividades horribles. Es importante aclarar que una vez que aparece el pecado en la tierra, hay un problema universal, porque aparece el dolor, la enfermedad, la muerte. Aparece la inconformidad de los seres humanos consigo mismo y contra su creador, e inclusive contra la naturaleza. Hoy día la gente no vive satisfecha ni con el clima, ni con el país donde les tocó nacer. Viven inconformes con su físico, con su condición económica, con la familia o a la familia a la cual pertenecen. Una inconformidad total, que es la que hace que el hombre llegue a pensar que puede reemplazar a Dios por sus propias cuentas, desconociendo que a Él no hay manera de reemplazarlo. Él es único y no hay otro. Aleluya. Entonces, el pecado es un virus, yo lo llamaría así, como un virus, que a causa del primer pecado del hombre, ese pecado fue siendo transmitido de generación en generación. Es bueno aclararles que para ese pecado no existe medicina. Para el pecado llamado genético u original, no hay manera. ¿Escucharon? No hay forma. No existe absolutamente nada que pueda solucionar el problema de ese pecado. La única solución se llama la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. El pecado entró por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. Por eso cuando la religión católica le enseña a sus feligreses que el bautismo es para quitarle el pecado original a sus niños,
hace rato están equivocados. Porque si el bautismo infantil quitara el pecado de los niños, entonces los niños vivirían para siempre. Ante ese problema no hay evangélico, ni santo, ni santurrón que escape. Todos nos vamos a morir. Algún día y de cualquier cosa. Entonces, ¿para qué sirve la obra de Cristo? Bueno, la obra de Cristo sirve para perdonar nuestros pecados. Plural. ¿Cuáles son esos pecados? Estamos hablando de los pecados de conciencia. ¿Cuáles son esos? Esos que yo comienzo a hacer en la medida que mi personalidad se va desarrollando según el medio en que yo vivo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo el pecado, aunque tiene la misma consecuencia, pero no es lo mismo que una gente en determinados lugares de la tierra le tengan un templo a las ratas y le hagan culto a las ratas. A los señores que suben a Monserrate a hacerle culto al señor de Monserrate. Aunque ambos son idolatría, son diferentes. Porque uno es el culto a una criatura, otro es el culto a algo que no es ni criatura. Es menos que nada. ¿Ya? Por eso dije que los pecados se dan según el medio en que nosotros vivimos. Para un musulmán no es pecado tener varias mujeres. Para ellos no es pecado. Es más, se hacen inmolar para estar con Alá y 12 mujeres vírgenes. Todo en aras de defender su religión. Para los que poblamos nuestro continente, hay muchas cosas que al mundo les parece que no son pecado. ¿Quién dijo que tomarse una cerveza es pecado? ¿Quién dijo que consumir alucinógenos es pecado? Ahí están los teólogos de la prosperidad que hacen trueques con Dios. Venga, aporte para que Dios le dé. Creen que Dios es un negociante. Están los señores de la teología de la liberación. El fin justifica los medios. Si hay que matar para darle de comer a otro, pues hay que matar. Eso era lo que pensaban ellos. Pregunten la historia de la Virgen de Armas. ¿Por qué la llamaron así? Porque la llenaron de armas para ir a matar a ricos con fin de quitarle los bienes a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces, es bueno que entendamos que los pecados surgen en la humanidad según el medio en que se mueven. Y va desarrollándose en cada uno de nosotros en la medida que vamos creciendo. Casi siempre el primer pecado que usted y yo cometimos es la mentira. Miedo porque papá nos iba ¿a qué? A castigar. Entonces nos inventamos una mentira. Nosotros no nacimos mentirosos, ¿o sí? No. Pero como nos hemos levantado en una cultura de mentirosos y sabemos que una mentira nos puede evitar un castigo, entonces comenzamos a decir mentiras. Y en la medida que fuimos creciendo a través de la mentira, entonces fuimos haciendo cosas que afectan nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Ya? Por eso en mi tierra se dice, el que miente, roba. Y el que roba, mata. Y de ahí para allá lo que usted quiera. Esos pecados de conciencia, para eso es que sirve el bautismo. El bautismo no sirve para quitar el pecado original. El bautismo sirve para quitar los pecados de conciencia y para triunfar sobre el pecado original a través de la
resurrección. El único triunfo que se da contra el pecado original es cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Entonces Pablo dice en el capítulo 7 de la carta a los Romanos acerca el por qué es pecado. Léalo o que lo coloquen en la pantalla. Romanos capítulo 7. Es muy importante conocer esto porque usted debe de saber dónde se origina el pecado. Ya sabemos cómo nos afectó a nosotros, también sabemos, pero también debemos de saber cuál es la solución. Porque entre otras cosas, Dios no hace experimentos. Dios hace cosas como son. Dios no tiene que estar probando aquí. Voy a coger este carro a 80 kilómetros y lo voy a estrellar a ver qué efectos tiene el piloto sin cinturón. Entonces dañan una cantidad de carros para ver qué efectos tiene. O voy a aplicarle esta pequeña dosis de determinado producto químico en la vida de una rata a ver cómo evoluciona, y si vemos que funciona, se la aplicamos a las otras ratas de 2 pies. ¿No dicen por ahí que cuando uno va al hospital algunos lo convierten a uno en ratón de experimentos? Sí. Ya le dije a mi mujer, el día que a mí me detecten un cáncer, buscaré la manera de evitar el dolor, pero no me voy a dejar volver pedazos. Que le quito de aquí, que le quito de allá, que le rompo el cuello, que le abro el estómago, que le coloco cables y que venga, le meto candela química para matar y hágale, y al final el tipo siempre se muere. Pues es mejor morir entero y no vuelto pedazos y torturado. ¿Ya? Mire lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7. ¿Qué pues diremos? Verso 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La razón por la cual aparece el pecado es por la ley. Es la normatividad que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Antes de que se estableciera el código de policía en Colombia, usted se podía comprar una empanada en la calle y nadie le decía nada. Pero ahora se la compra y le cobra multa. Eso sí, si le mete candela a un pueblo, mata niños y mujeres, va para el Congreso. Para allá va. Es muy triste lo que pasa con la justicia en Colombia. Muy triste. Hermano, la ley es la que hace que el pecado se vea. Y como para ese problema del pecado no hay solución, humanamente no la hay. No la hay. Porque no hay científico, no hay laboratorio, no hay absolutamente nadie que tenga la solución para ese problema llamado pecado. Hubo uno en el cielo que pensó en la solución. Se llama Dios. Él es bueno. Señor sea la gloria. Él es bueno. Él en su infinita misericordia pensó en usted, pensó en mí. Por eso Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Por la misericordia de Dios. Él pensó en su salvación y en la mía antes de que el mundo fuera. Con un objetivo, salvarte y salvarme. ¿De qué?
de la terrible consecuencia del pecado. Como yo no podía hacerlo y nadie podía hacerlo, entonces dice el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Mas inatractivo para que le deseemos, desechado, despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, ¿y qué? Y no lo estimamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Y como ese problema no tenía solución, entonces Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Alábenlo, por favor. Porque ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué obra tan grande! Entonces, el pecado se origina en el cielo, afecta a la humanidad aquí, le genera la muerte, pero también hay una solución. Se llama Jesucristo. Por eso Juan, cuando vio venir a Jesús al otro lado del río, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les tengo una buena noticia. Para lo que no había solución, Cristo tiene la solución. Él murió por tus pecados y los míos, y no se ha quedado en el sepulcro, ha resucitado, para que en esta tarde, día, tengamos esperanza, tengamos vida. Hermano, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Por eso Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él es el Salvador de todos los pecadores, mayormente de los que creen. Él está aquí en esta hora. Qué importante que entendamos que el pecado, siendo algo tan grave, tiene una solución. No interesa hasta dónde haya llegado. Un hombre con lágrimas en sus ojos, minutos antes de estar pensando cosas terribles contra el pastor, o mejor, minutos después de haber pensado cosas terribles contra el pastor, llorando me dijo: pastor, ¿será que Dios sí tiene misericordia de mí? Yo, un hombre tan malo, tan violento, que vivo de esto, ¿será que Dios sí me perdona? Y qué lindo poderle decir a la gente: aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está el Dios que perdona, el Dios que salva, el Dios que sana, Dios que hace maravillas. Alaba el nombre de Cristo. Recuerde que todo lo que existe después de Dios
tiene principio, en consecuencia tiene fin. El único que no tiene principio ni tiene fin es Dios. Y gracias a su bendita revelación hemos alcanzado a entender que Él nos amó, que Él nos salvó y que en Él estamos seguros, que en Él están todas las oportunidades para ser salvo. No hay pecador que hoy se pueda condenar pensando de que no hay salvación. Si usted hasta hoy ha pensado eso, le hago saber que debe de cambiar el chip. Si hay salvación. Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en tu lugar. Él es nuestro Salvador. ¿Qué debes de hacer? Recibirlo en tu corazón como tu Salvador personal. No interesa cuán grave sea lo que ha hecho. Puede haber tocado fondo en cualquier área de la vida, en cualquier clase de pecado. Lo importante es que hoy puedas entender que hubo uno que fue levantado entre la tierra y el cielo, para que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y los israelitas no murieran a causa de la mordedura de las serpientes ardientes, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo en la cruz muriendo por tus pecados es el mensaje más grande de oportunidad para ti. Cristo en su resurrección es el mensaje más maravilloso que da vida a aquellos que incluso pensaban que no había esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Todo en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, amigo, no se deje matar del pecado. Hubo uno que venció al pecado en la cruz. ¿Cómo es que dice el capítulo 15 de la carta a los Corintios? Leámoslo. Leámoslo. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 34. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios. Díganlo. Que nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y solo por una obra, su resurrección. Así que Cristo murió y resucitó para que el problema que no tenía solución hoy tenga solución. ¿Cuál era ese problema? Tus pecados, tu muerte. Pero con la obra de Cristo ahora puedes sacar pecho diciendo: soy más que vencedor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay vida en el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Aleluya. Alaben el nombre de Cristo. Por eso hoy, a los que están conmigo en este recinto que aún no han recibido a Jesucristo, les quiero motivar para que lo hagan, porque solo Jesucristo tiene la solución para el problema del pecado. Solo Jesucristo tiene la solución para el problema de la eternidad. Solo Jesucristo tiene la solución para el problema de la muerte. ¿Qué tienes que hacer? Levantarte de donde estás sentado y venir a este altar y decirle: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Me acojo a tu obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Creo que tu muerte en la cruz es para mi bien, para mi salvación. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo?